Participa por un Kia Sonet Tiane, 1 Million y Lady Million de Paco Rabanne. Credelio comprimido, garrapaticida y pulguicida para perros. Hazte cliente Scotia y disfruta una Navidad wow. Ya comenzaron los Super Days en Super So, del 5 al 11 de diciembre. Conoce 212 Heroes de Carolina Herrera. Y PH, ahora jueves y viernes. Presentan Chilevisión Noticias. Ya lo pilló corriendo. Lo pilló al Toti a la mitad, corriendo a la mitad. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a las noticias, Chilevisión Noticias AM. Estamos comenzando y el Edu me pone la temperatura en su celular para que la tenga clarita. 14.3 grados a esta hora en Santiago y se esperan 33. Vamos a sentir la misma calurosa sensación de ayer, que era ese viento caliente, ¿no?, que había en la tarde. Estamos revisando imágenes de distintos puntos de la capital. ¿Podemos ir a Plaza Baquedano, señor director? Porque estamos viendo ahí arriba en ese cuadro. Ahí está, hoy día empiezan ya a plantar las flores, ¿no? Oye, ¿está trabajando el equipo ahora, parece, o no? Porque hay un furgón ahí. A lo mejor están en este minuto empezando a plantar. Y los próximos minutos vamos a estar ahí, en vivo, viendo lo que pasa, porque están ya en la etapa, como especulábamos ayer. Esa parte que tiene la circunferencia de la Plaza Italia o de la Plaza Baquedano es de tierra y ahí se van a plantar flores. Y la alcaldesa Evelyn Matei va a llegar en algún ratito más. Nosotros vamos a estar ahí cuando eso ocurra para comenzar esto y en el fondo inaugurar esta nueva etapa de la Plaza Baquedano. Hay algunos que son críticos, que cuestionan esto, otros están muy de acuerdo con que vuelva esta imagen muy semejante a la que teníamos hace algunos años. Bueno, vamos a ver cómo funciona esto, pero desde las 7:30 aproximadamente vamos a estar... Claro, vamos a estar en vivo. Ese es nuestro dron, ¿no? La imagen de nosotros. Claro, Sí. esta es nuestra. Se basó el dron. En 18K. No, impresionante ¿Qué la pasó? calidad. Es como que no pudiera tocar la Plaza Italia. Así que estamos, ya amaneció hace rato, hace, yo diría, unos 5 o 10 minutos, y el crepúsculo empezó hace mucho antes, así que vamos a enfrentar esta nueva jornada de calor, revisando por supuesto las claves del día para que sepan qué está haciendo noticia. Vamos. 29 doctores extranjeros fueron detenidos tras integrar una organización dedicada a la emisión de licencias fraudulentas. Hubo allanamientos en 2 centros médicos y en 32 casas ubicadas en distintas comunas de la región metropolitana. Con retroexcavadora se concretó la demolición de cabañas que estaban instaladas en un sector protegido de Pupuya, en la región de O'Higgins. Según las autoridades locales, estas no contaban con permisos de construcción ni tampoco con la recepción final de obras. El presidente Gabriel Boric instó a las diversas fuerzas políticas a lograr esta semana un acuerdo sobre el proceso constituyente. Ayer, en tanto, se realizó una maratónica nueva jornada de negociaciones que terminó cerca de la medianoche y nuevamente sin poder alcanzar un acuerdo. 4 delincuentes fueron detenidos tras robar varias bicicletas de alta gama desde un edificio en Vitacura. En su ataque, los asaltantes agredieron también al conserje del lugar, quien resultó con lesiones de diversa consideración. Un quinto integrante de la banda logró escapar y ahora es buscado por la policía. Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Esto por defraudar al Estado en la causa vialidad. La actual vicepresidenta de Argentina cuestionó el fallo, acusando la existencia de una mafia judicial. Y Marruecos dio la sorpresa en el Mundial de Qatar 2022 tras eliminar en tanda de penales a la selección española. Esto mientras Portugal celebró su avance a los cuartos de final luego de superar por 6-1 a Suiza. Esa era la... Son las 6 de la mañana con 45 minutos y vamos a hablar de la orden que emitió la justicia para demoler cabañas que fueron construidas sin permisos necesarios a orillas de un humedal, esto en la región de O'Higgins, y pese a la negativa del dueño del lugar, la autoridad entonces actuó tomando cartas en el asunto. Claro, ahí estamos revisando las imágenes. Esto es en la Vega de Pupuya, derribó estas edificaciones con la ayuda de maquinaria pesada, de carabineros.
Y es la municipalidad de Navidad. En ese sector hay distintos balnearios que en las últimas décadas se han hecho muy populares. También hay parcelación, etcétera. Está Matanza, está Pupulla precisamente. Y lo que se supone que ocurría ahí es que hay una ley que ordena proteger el borde costero, particularmente si este sector hay un humedal ahí. La ley es una sola para todos, dicen las autoridades. Todos tenemos que respetarla, proteger el borde y el humedal. Y esa fue la razón por la cual, después de varias advertencias, se terminó demoliendo, como estamos viendo en pantalla, estas cabañas. Que más que cabañas son casas, digamos, ¿no? Sí. Derechamente, tenían hasta 2 pisos. Claro que sí, porque además tenían hasta una tuba, ¿no? Claro. Una tina de... Uno entiende por cabaña otra cosa. Quizás, claro, como unas casitas más pequeñas. Más precaria, además. Claro. Bueno, el tema es aquí, y puede haber muchas personas que pueden pensar qué tanto daño le puede hacer al ecosistema. Bueno, el daño es mucho porque se habla de un humedal que hay en la zona, y pensemos también en todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de estas cabañas. O sea, evacuación de aguas servidas, por ejemplo, ese tipo de instalaciones que lo que hacen es ir mermando la biodiversidad que hay en un ecosistema como este. Lo que se señaló es que estas casas, estas viviendas, permanecían en un sector protegido en el que no se puede levantar ningún tipo de edificación. Ese es el principio base por el que se realizó esta demolición. Vamos a escuchar a Julio Munizaga, él es el dueño de estas casas que mostró su descontento con esta resolución judicial. Acá está. Me dieron un permiso para construir un 3%. Esa bodega que está ahí, ¿no? Esto yo aquí puedo construir un 20%. Y cuando empecé a construir y llevé los planos, me confié. Y de repente el director de obra me dijo, no, es que los directores de obra anteriores se equivocaron, usted no puede construir nada. Esto partió el año 2017 a medida que él rellenó el terreno. La propiedad es de él, eso está fuera de discusión. Se le advirtió, se le dijo que era área P1, no lo quiso tomar en cuenta tal vez. Después él sacó una serie de permisos que esto hay que aclarar, terminó en la Corte Suprema. O sea, esto se llevó, se le dio un permiso, ese permiso está mal otorgado, eso fue sancionado por la Seremi de Vivienda, por Contraloría, por la Corte de Apelaciones, por la Corte Suprema. A mí me gustaría resaltar aquí el tema ético, más que desde el punto de vista legal. Porque el dueño, de partida el dueño del lugar puede argumentar que él tuvo en algún minuto los permisos, y decía el vecino del sector, fueron permisos mal otorgados. Él dice, mira, yo tengo comprado todo lo que está a la vista en una explicación, 600 metros de playa tengo yo aquí, hijo. Es molesto porque ya llevo años con esta situación y yo creo que sí se puede construir. Ahora, yo creo a lo que efectivamente puede ocurrir. Hay un tramo, y ese tramo es de ilegalidad, por lo que dicen las autoridades y a la luz de la demolición. Ahora, claro que hay vicios en este proceso, porque ¿cómo se le vende 600 metros de playa a una persona si se supone que tenemos el principio base de que todas las playas son de todos los chilenos, ¿no? De que pertenecen al Estado chileno. Y además, aquí también él acusa una irregularidad, porque lo que él dice es que un director de obra le habría dicho que sí se podía construir. Entonces, después de 2 años, hice el proyecto, fui a pedir un certificado y me dijeron que sí. Es más, me dieron un permiso de construcción y tengo el permiso. Es lo que él relata, por lo mismo esta historia al parecer no va a terminar solamente acá. Y dice, cuando fui a pedir el permiso de construcción para estas casas, yo había empezado a construir previo a que me dieran el permiso, que eso también es una irregularidad. Y cuando ya había otro director de obra, ya le dijeron que no. Entonces él acusa que había una especie de incorrección, digamos, o de desacuerdo entre los propios directores de obra. Como que no se ponían de acuerdo respecto de cuál era el principio. Pero eso no tiene que ver con la ley es una. No, y aparte, o sea, ¿por qué yo quería destacar el tema moral, el tema ético? Porque se le dijo en más de una oportunidad que había un humedal. Es cosa de mirar, los humedales se ven, o sea, uno los puede observar. Y por lo tanto, aquí también está la parte moral y ética de decir, estoy construyendo en una zona donde hay biodiversidad, donde efectivamente voy a afectar esto. Y él debe haber visto a lo mejor el negocio, porque lo que pasa aquí es que son viviendas que se arrendaban. Claro. Pero es el negocio versus el ecosistema. Y yo ahí, claro, dice cabañas, pero la verdad es que no tienen mucho de cabañas. No, por eso le decían cabañas VIP. Vamos a revisar declaraciones de Carabineros y luego del alcalde de la comuna, que es Navidad. Aquí están.
La verdad que nosotros, la conversación que tuvimos con él hacía referencia, ¿no es cierto?, a que la diligencia de demolición debía llevarse, puesto que hay antecedentes jurídicos y además también tenemos resoluciones de la Corte de Apelación y Corte Suprema. Y respecto a eso debiese llevarse adelante esta demolición. Respecto a lo demás, la verdad que es un acuerdo que tiene que llegar el propietario junto con la municipalidad. Hasta ahora no hemos tenido ningún problema y la verdad que ahora hemos conversado con el propietario y la verdad que ya accedió, y conforme a este acuerdo que llegó la municipalidad, la verdad que no habría inconveniente en que siga la demolición de este módulo. Nosotros hemos dado oportunidad a los propietarios de que puedan mover sus cabañas durante todos estos meses y que las puedan emplazar en un lugar que puedan obtener una recepción definitiva. Y ante eso finalmente no accedieron. Y hoy día también tenemos un dictamen de Contraloría General de la República que nos da 60 días para generar el proceso de demolición. Entonces, ante eso nosotros vamos a intentar, con el auxilio de la fuerza pública, generar el proceso de demolición. No es algo que nos agrade. Yo creo que a ningún alcalde le agrada estar en proceso de demolición, pero ante una falta normativa, lamentablemente se tiene que realizar las acciones correspondientes. Ya, les dieron todas las alternativas también para que se movieran del lugar durante harto tiempo. Pero ¿qué se constató al final? Que no tenían los permisos de construcción, no tenían la recepción final de las obras y tampoco tenían patente comercial para poder funcionar. Y el amparo que él dice es que un director de obra le dijo que podía, pero es que, insistimos, uno se tiene que quedar con lo que dictamina la ley, ¿no? Claro. Entonces, por eso es un bueno, pero esa es una parte de las tres que le faltaban. Claro. También le faltaba la recepción final de obra, que no lo hizo. Y también le faltaba patente comercial. Y por eso llegamos a este caso ya que estamos viendo que es bien grotesco, ¿no? Como una grúa derrumbando todas estas casas que estaban ahí en el borde costero. Nos vamos a ir a una pausa con esta noticia, 6 de la mañana con 52, pero volvemos de inmediato. Y estamos esperando también que empiecen a plantar las flores ahí en la Plaza Baquedano. Eso sería en un ratito más. Claro que sí. Nos separamos breves instantes y regresamos de inmediato con más informaciones. Último minuto para informar acerca del volcamiento de una micro. Es un bus en Estación Central, cerca de los terminales de buses en Arica con Ríos Tagla. Ya está nuestro compañero Marcos Orellana que nos va a informar. Pasajeros de este bus están hablando con los medios de comunicación. Escuchamos. Así. ¿Su nombre? Patricia Bolívar. ¿Patricia usted? Sí, sí. ¿Patricia usted iba al trabajo? No iba a tener. ¿Cómo está, compañero? Bien, bien. En cualquier momento vamos a estar con el relato de la señora que iba al interior de este bus, que lamentablemente chocó primero y después volcó, con todo el impacto que esto significa también para quienes iban al interior de este vehículo de la locomoción colectiva. Y vemos incluso cómo están asistiendo a una persona que en ese lugar está recibiendo primeros auxilios. Personas que, mira, la imagen es impresionante a esta hora de la mañana. Porque además está el bus, chocó como tú dices, se volcó y está sobre un poste que está completamente torcido, los cables, me imagino que también hay corte de electricidad en el sector. Bueno, un accidente grave, ¿no? Claro que sí. Y que termine impactando este local comercial también, yo creo que por proyección, ¿no? Queda la sensación de que lo primero que impacta es el poste, que lo dobla prácticamente con la estructura firme que tienen los postes, y termina impactando el local comercial. Entonces, también un tema no menor es saber si es que había personas ya trabajando ahí. Recordemos que hay panaderías, por ejemplo, que abren muy temprano, a primera hora de la mañana. No sabemos de qué tipo es el local comercial que hay en ese lugar, pero eventualmente pudiera haber habido trabajadores que se estaban preparando para abrir. Marcos, tú nos cuentas más detalles. Sí, son bastante complejas las imágenes que te estamos mostrando. Nuestro camarógrafo Fernando Pinto queda en evidencia. Conversábamos hace poco con uno de los pasajeros que nos comentaban esta situación. Ellos venían llegando justamente hasta el terminal de buses cuando se cruza un vehículo blanco Mazda que está un par de metros más adelante. Esto ocurre en Arica con Obispo Umaña. Acá hay 6 pasajeros quienes resultaron mayormente lesionados, y según lo que pudo destacar una de las pasajeras, el bus que viene desde Talagante cruzó con la luz verde, pero quién se habría pasado la luz roja, en este caso sería ese vehículo Mazda que iba en dirección hacia el poniente por calle Arica. Es por eso que personal de Carabineros ya tiene completamente cortado justamente en este punto de donde se genera finalmente este accidente de tránsito. Si me puedes acompañar un poco para acá, Fernando, porque vamos a tratar de conversar con algunos de los pasajeros quienes están apostados a un costado finalmente de
de la vía, esperando, claro, la llegada. Ya llegó personal de una ambulancia precisamente para poder atender a las víctimas y también, claro, a todos quienes se vean perjudicados. Lo que llama muchísimo la atención, sobre todo para los mismos vecinos de este lugar, es que sintieron un fuerte estruendo y de pronto se cortó la luz. Ellos nunca se imaginaron que se trataba de un accidente de gran envergadura. Vamos a escuchar precisamente a uno de los pasajeros quienes venían a bordo de este bus de la locomoción colectiva. Por eso tuvo que girarse hacia la orilla y chocó con el poste. Ya, pero no es que el bus haya venido a exceso de velocidad. No podría decirle eso tampoco porque venía durmiendo. Ya, perfecto. ¿De dónde venía este bus? De Peñaflor. De Peñaflor. ¿Y llegaba hasta aquí, hasta el terminal de estación San Central, Borja. ¿no? Hasta el terminal San Borja. Sí. ¿Tú te encuentras bien? Sí, me encuentro bien, con un dolor en el hombro más que nada y en la cabeza tuve un golpe. ¿Cómo viste esta situación? ¿Se pasó de la luz roja, el vehículo blanco? No podría decir eso porque venía durmiendo. ¿Estos buses generalmente andan rápido? No, generalmente en esta zona andan lentos. Ya. Sí. Venían saliendo del túnel, ¿no? No, iba al turno. Iba al túnel. Ya. ¿Qué pasó con el conductor del...? Nos ayudó a salir y después ya no lo vimos. Ahí después ya ayudamos a la gente a salir del bus y después ya esperamos aquí a que llegara bomberos. Hay una señora que la vemos con muleta. ¿La pudieron ayudar ustedes como pasajeros? La ayudamos como pasajeros y personas que venían en el trayecto aquí se pararon y nos ayudaron también, rompimos los vidrios y salimos por la orilla. Claro, porque las imágenes son realmente impresionantes, cómo queda el bus volcado. O sea, si no fuera por el poste, el bus habría quedado completamente volcado en la pista. Sí, al principio no estaba tan volcado, por eso alcanzamos a salir y después ya se volcó completo. Gracias, ¿me dices tu nombre? Cristian Neira. Muchas gracias, Cristian. Mira, precisamente yo te estaba comentando la situación de que justamente acá hay una señora que está con muleta. Vamos a tratar de conversar precisamente con ella. Hola, disculpe la molesto, estamos en vivo para Chilevisión Noticias. Lo más importante, ¿usted está bien? ¿Está asustada? Asustada, me duele mucho la cabeza, parece que se me va a reventar. La pierna, tengo sangre en la pierna, la nariz creo que tengo también y el brazo. ¿Usted venía despierta en el bus? Venía despierta, lo único que sentí fue el golpe y saltaron todos los vidrios encima de mí y al final me fui de lado, por eso yo creo que me duele el lado izquierdo todo y rompieron el vidrio para sacarme. Y una señora cayó encima de mí porque la micro como quedé debajo, ella cayó encima mío. Pero la cabeza me duele mucho, como si se me fuera, estoy con crisis hipertensiva, tengo casi 200. Oye, claro, ¿y estos buses no cuentan con el cinturón de seguridad? No, pero el chofer, todo un caballero, todo el camino. Todo el camino. Si aquí yo, no sé, yo sentí el puro golpe nomás y los vidrios que saltaron todos encima mío. Claro, eso nos han comentado diversos pasajeros que el conductor se portó un 7, pero claro, estos buses son un poco antiguos, entonces por eso que no cuentan con el cinturón de seguridad. ¿A usted le gustaría que portaran cinturón de seguridad? Sí, pero en caso de también, no, o sea, es necesario, pero en caso de un accidente te enredáis con el cinturón, ¿qué así? También hay que pensar eso, pero sí deberían de tener. Yo viajo todos los días, yo trabajo en una casa de reposo en Las Condes. Ahora tuve que llamar a mi jefa que no voy a alcanzar a llegar a hacer los desayunos de los abuelos. Claro, pero ahora me imagino que la van a trasladar a algún CEFAM, algún centro asistencial por la lesión. Pertenezco a la ASH, así que ya hablé con mi jefa, la avisé y quedaron de venir a buscarme, porque la cabeza me duele mucho. Muchas gracias. ¿Qué es su nombre? Inés Colicheo. Muchas gracias. Mira, es bastante complicada la situación, el relato finalmente de ella. Te escucho, Karina. Sí, si nos pudiera reiterar el recorrido que hace este bus, es gravísimo que no tenga cinturones de seguridad porque no hay doble interpretación en esto. O sea, lo que dice la señora es su versión respecto de que el cinturón de seguridad pudiera dificultar el rescate, pero no hay doble interpretación en eso. El cinturón de seguridad salva vidas. Sí. O sea, no hay otra alternativa y por lo tanto hay que ponerse el cinturón de seguridad. Incluso es un deber como pasajero cuando uno se sube a un vehículo. El problema es que no habría tenido. Yo creo que estoy perdido, son buses interprovinciales. Es que por eso le preguntaba a Marco. Porque si es que es así, tienen obligatoriedad de la utilización constante del cinturón de seguridad, a diferencia de una micro, por ejemplo. Claro, Marco, ¿se sabe eso? Si tenía obligatoriedad de tener cinturón y no lo tenía. Mira, este es un bus medianamente moderno, así que debería contar con cinturón de seguridad. Esto viene desde Camino Melipilla, pasa por Ciudad Satélite, Padre Hurtado, hasta llegar finalmente hasta el terminal San Borja.
él le quedaba un par de cuadras, porque un par de cuadras más allá está el terminal San Borja. Ya iba a terminar finalmente su recorrido. Estos son los recorridos que parten muy temprano y es por eso que trae diversos pasajeros, trabajadores hasta Santiago. Así que el recorrido tampoco es tan largo, pero claro, estos buses deberían portar el cinturón de seguridad, debería ser obligatorio para esta empresa. Vamos a ver finalmente si es que llega algún representante de esta empresa, que estos son los buses que van hasta Talagante, hasta Santiago. Tampoco es tan largo el trayecto, pero claro, deberían portar el cinturón de seguridad. No, y aquí va a tener que ser fundamental que se aclare si es que el vehículo efectivamente se pasó la luz roja, pero aún así hay una responsabilidad en términos de que debería haber tenido cinturón de seguridad el bus. Ahora, y si es de Talagante acá, incluye un tramo por carretera, o sea, es un bus interprovincial. Por supuesto que tiene que tener obligatoriedad de utilización del cinturón. O sea, no es bus de la locomoción colectiva del perímetro de Santiago. Del sistema red. Del sistema red. Y otra cosa que quería que si nos pudieras explicar, Marco, ¿por qué los pasajeros dicen que el chofer se bajó, los ayudó a salir, pero después no lo vieron más? ¿Es porque está herido o es porque se fue del lugar? No, es porque está herido, según lo que pudimos conversar con algunos de los pasajeros. De hecho, el chofer está acá. Acá hay 2 ambulancias, entonces nos imaginamos que está en una de las 2 ambulancias y si no, ya fue trasladado hasta un centro asistencial. Por eso es que llegaron también las ambulancias de bomberos, también de centros asistenciales, de UNSAMU, que justamente está acá apastado en este mismo lugar y es por eso que son trasladados rápidamente hasta dichos centros asistenciales. Por temas de protocolo, también con respecto al coronavirus, hay que trasladarlo, no bastantes personas, recordemos que son ambulancias, son transportes, claro, que llevan a estos pacientes. Es por eso que todavía quedan acá cerca de 3 personas de las lesionadas. Según lo que nos pudieron destacar, hay cerca de 6 personas lesionadas que fueron los mayormente afectados, mientras que hay otros que nos contaron finalmente esta situación. Es bastante complicada, sobre todo pensando en esta señora quien amablemente conversaba con nosotros, quien iba con muletas, así que es por eso que tiene que recibir el apoyo necesario por parte de los pasajeros, también por parte de conductores que justamente iban pasando por este sector, por calle Arica, en dirección hacia el poniente, donde se detienen ellos y ayudan a sacar a todos los pasajeros producto de este fuerte accidente de tránsito. Justamente el conductor del vehículo Mazda, que eventualmente se habría pasado la luz roja, se desconoce si él está acá o se habría dado la fuga, pero se activaron los airbags, así que nos imaginamos que quizás él también está a bordo de estas ambulancias, quienes van a ser trasladados hasta un centro asistencial para constatar las lesiones, que se activen, claro, los protocolos de rigor, los seguros, precisamente. Vamos a tratar de seguir conversando porque hay una persona acá que está sentada al lado de una patrulla. Entonces, al parecer, podría ser incluso hasta el conductor del auto. Vamos a tratar de conversar con él. Te esperamos, Marco. Dale. Hola, disculpa, estamos en vivo para Televisión Noticias. Sí, pero que me enfoquen, por favor. No lo enfocamos, pero si me puede comentar un poco, ¿usted dónde venía? ¿Era el conductor de vehículo? Sí, yo venía por esta calle, en la primera pista. Usted iba a pasar, ¿usted es el conductor del Mazda? Sí, del Mazda, sí. Entonces yo iba para allá, porque yo me meto al túnel y voy pasando despacio, cuando de repente siento el impacto del bus que venía y me dio vuelta. Entonces usted no se pasó la luz roja. No. Él venía fuerte, porque imagínense cómo quedó. Yo lamento por todo lo que hizo el chofer. Vino para acá a increparme, y no sé dónde está, lo andaban buscando. Al chofer andaban buscando, no se sabe. Pensaban que yo era el chofer de aquí, es uno flaquito. ¿Cómo fue entonces? ¿Usted tenía la luz verde o le dio la luz amarilla? La luz amarilla, cuando yo siento el impacto. Y fue muy fuerte. ¿Usted en qué condiciones quedó? Gracias a Dios, estoy bien. Está bien, pero igual no se siente muy, está mareado. Sí, estoy un poquito mareado, porque yo creo que estoy un poquito mareado. Y se entiende, bueno, lo vamos a dejar, porque hace poco también llegó personal de bombero acá también para constatar un poco sus lesiones y llevarlo hasta un centro asistencial. Mira, acá hay 2 versiones. Una, que el vehículo blanco, ahí recién escuchábamos en voz del conductor, se pasó la luz roja, pero mientras él indica que no se pasó la luz roja, justamente le dio amarilla y continuó su marcha para poder ingresar a un túnel, a un bajo nivel que está por calle Arica.
pero acá es donde lo impacta velozmente este bus, esta micro que viene de Talagante hasta Santiago. Entonces, por eso va a hacer trabajo investigativo por parte de la sección de investigación de accidentes de tránsito, la CIAT de Carabineros, quienes deben llegar a apostarse en este sitio y realizar los empadronamientos necesarios. Acá hay cámaras de seguridad, justamente hay una cámara de seguridad, un domo finalmente que donde se va a poder revisar y quién tendría la eventual responsabilidad de este accidente de tránsito que deja al menos 6 personas heridas y que son trasladados hasta un centro asistencial. Hay una 7ª persona, quien sería, claro, el conductor del vehículo Mazda, que se vio también afectado. Claro, y eso va a ser clave para poder esclarecer finalmente qué es lo que ocurrió, si es que alguien efectivamente cruzó esa intersección con luz roja, y más importante aún, por las imágenes que estamos viendo, esto pudo haber terminado mucho más mal, porque da la impresión de que el poste contiene el choque de este bus, porque está a centímetros, a milímetros de este local comercial. Podría haber sido un choque frontal y podría haber terminado, por ejemplo, de una manera peor con el conductor del bus. Miren, ahí está la imagen que graban distintas personas que van pasando por el lugar y está volcado, pero a centímetros de este Ahora, Marco, en el local comercial que está en la esquina y que quedó, pero a centímetros del bus, como una panadería, había ¿no? personas trabajando, claro, y preguntar si era una panadería o no, porque empiezan mucho más temprano las panaderías. Pasan las personas antes de la pega. Claro, a comprar. Esto es un almacén, según lo que se logra ver finalmente, pero estaba cerrado, según lo que nos comentaron algunos vecinos al llegar a este lugar, afortunadamente. Claro. Pero no se sabe, porque quizás muchas personas, los dueños, los propietarios, llegan temprano para comenzar a realizar la venta de rigor, pero no sabemos si este local estaba ya atendiendo al público. Este accidente ocurre muy cercano a las 6:30 de la mañana, hora en la que, claro, estos almacenes de barrio abren ya sus puertas para atender a todas las personas quienes pasan a comprar algo para quizás para el desayuno, alguna situación. Bueno, ya, claro, es por eso que se está haciendo materia de investigación. Las personas heridas, quienes tendrían las eventuales responsabilidades, así que recuerde, si usted va a transitar acá por calle Arica en dirección hacia el poniente, tienen que tomar otras alternativas porque ya está cortado. Claro. Vamos a regresar contigo en los próximos minutos al lugar porque se siguen realizando maniobras, sobre todo de bomberos también, para poder sacar la estructura y tratar de afectar lo menos posible también el entorno, ¿no? A pesar de que está todo cortado en esta intersección. Regresamos contigo en instantes, Marcos, con toda la información de lo que ocurrió en este impresionante choque que se ha producido esta mañana en Estación Central. Estamos de vuelta, son las 7 de la mañana con 26 minutos y con esta imagen impresionante del estado en que quedó un bus. Este es un bus interprovincial que da la sensación que chocó primero y luego se volcó en Estación Central. Marcos Orellana nos tiene más antecedentes. Marcos. Hola, Marcos. Claro, y así queda finalmente este bus que viene desde Talagante hasta el terminal de buses San Borja. Así que usted recién se viene integrando a nuestra programación. Le contamos que este es un accidente de tránsito que se produjo durante horas de esta mañana, 6:30 para ser más exacto, donde un bus que se habría pasado eventualmente una luz roja, impactó velozmente con un vehículo Mazda, un Mazda 3, que está justamente estacionado en este punto, este Mazda de color blanco. Conversábamos hace pocos instantes con el conductor de dicho móvil. Él nos indicaba que venía por calle Arica en dirección hacia el oriente. Justo le da la luz amarilla del semáforo, acelera para que no quede, claro, atrapado junto con la luz roja, pero lo impacta velozmente este bus del transporte que va desde Talagante hasta la comuna de Estación Central. Acá es donde se genera este accidente de tránsito y que deja eventualmente a 6 personas heridas, entre ellos una persona que iba con muletas y que tuvo que ser ayudada por los mismos pasajeros y también por los mismos conductores de los vehículos quienes pasaban por este lugar. Pararon dichos móviles para ayudar a salir a todas estas personas quienes tuvieron que romper incluso las ventanas para poder salir de este vehículo, de este transporte de pasajeros, quien quedó semivolcado, y si no fuera por este poste que está ubicado acá en esta esquina de Arica con Obispo Maña, se trataría, claro, de un accidente de mayores consecuencias. Marcos, quedaría completamente volcado justamente este bus. Te escucho, Toti. ¿Fueron trasladados ya todos los heridos a distintos centros asistenciales?
Los heridos del bus sí, pero el conductor del vehículo Mazda todavía está acá. Él está sentado, como lo mostrábamos anteriormente, conversábamos precisamente con él, así que estamos esperando quizás de que llegue una ambulancia para que sea trasladado posteriormente hasta un centro asistencial. Para cerrar, tránsito cortado, ¿no? Parece que no. ¿Marcos? Sí, ahí no nos cortó. Bueno, sí, tránsito se ve ahí, de hecho está cercado el tránsito. General Lumaña, entonces, con Arica, estación central, este choque, un choque muy potente entre un auto y un bus interprovincial. Más información en los próximos minutos. Gracias, Marcos. Estamos de vuelta para hablar sobre una situación que quedó al descubierto ayer, después de 5 meses de investigación, y donde 29 médicos extranjeros fueron detenidos por emitir licencias médicas fraudulentas. Aquí lo que se está investigando es una verdadera asociación ilícita, Max, ¿no es cierto?, para cometer este perjuicio fiscal también, que en algunos casos provocaba también que recibieran algún tipo de subvención estatal. Así que, por lo tanto, es de largo aliento también la investigación, ¿no? Buenos días, Max. Hola Karina, muy buenos días. Sí, un hecho gravísimo y que según el Consejo de Defensa del Estado, que recibió varias querellas, no solo de FONASA, sino de las ISAPRES, podría alcanzar un monto de 55.000 millones de pesos esta defraudación. Vamos a ver imágenes en vivo con nuestro camarógrafo Juan Carlos Pérez, que nos va a mostrar la evidencia que ha logrado reunir la PDI para esta investigación que tú bien lo decías tiene aproximadamente 5 meses. Ese es el dinero en efectivo que recaudaban estos médicos, principalmente de nacionalidad colombiana, también hay algunos chilenos detenidos, luego de varias denuncias que realizaran las propias ISAPRES y FONASA. ¿Qué hacían estos médicos? Realizaban el típico diagnóstico falso que no tenía nada que ver con la salud del paciente, principalmente asociado a casos de salud mental, que son los más difíciles de acreditar por el COMPIN para ver si realmente existe algún tipo de enfermedad mental. Bueno, estos médicos lo que hacían era cobrar una cifra determinada por ciertos días de licencia médica. Vamos a poner un ejemplo: si eran 7 días salía 50.000 pesos, a la segunda licencia si eran 7 días más salía 100.000 y bueno, así iban montando esta máquina para defraudar al sistema de salud público, en el cual nos vemos perjudicados todos los chilenos, y también al sistema de ISAPRES. Vamos a escuchar lo que dijo la fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra, y también la fiscal de Focos, Constanza Encina, quienes lideraron esta investigación con la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, realizando todas las indagaciones y obteniendo estas 29 órdenes de detenciones por las cuales ayer fueron controlados en su detención 29 médicos que serán formalizados este día jueves. Se inició esta investigación con un listado que realizaron varias instituciones públicas que dicen relación con médicos emisores masivos que estaban afectando gravemente el erario fiscal. De ahí surge esta investigación y los resultados, bueno, los tenemos el día de hoy. La orden de detención se solicitó por delitos de asociación ilícita con el objeto de emitir licencias fraudulentas, asociación ilícita para cometer también el delito de obtención fraudulenta de subvenciones del Estado, así como también el delito de lavado de activos. De igual forma, las ISAPRES han sido perjudicadas con este tipo de delitos y por lo tanto han presentado querellas que serán agrupadas a la presente investigación en contra de los mismos imputados. Se llevaron a efecto órdenes de detención que había solicitado la fiscal previamente. La Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones las ejecutó durante la madrugada y hasta la fecha llevamos 29 imputados detenidos. En su mayoría se trata de médicos colombianos, que la orden de detención se pide por varios delitos: emisión fraudulenta de licencia, fraude de subvención, asociación ilícita. Son montos muy altos, se trata de muchas personas, entonces hacer un cálculo aquí además resulta apresurado. En la audiencia se hará el cálculo correspondiente, pero es un daño importante al erario fiscal. Comentábamos recién con Karina que ese es el delito, ¿no? Fraude por subvención, porque en el fondo se aprovechan también del erario público al otorgar licencias que luego son pagadas también en muchos casos por el Estado. Claro, en este caso queda la sensación, Max, y tú nos corregirás si no es así, pero ellos recibían pagos por las personas a las que les otorgaban las licencias, y de hecho estaba ahí en la mesa, que me llamó la atención, que decía comisión, como el listado de valores de acuerdo a la cantidad de días que pedían la licencia, pero al margen de eso también recibían subvenciones estatales por haber emitido estas licencias, y por lo tanto hay un perjuicio fiscal también, aparte del perjuicio a la misma gente, ¿no?
Sí, efectivamente, por eso se querella también FONASA, porque existe un perjuicio a las arcas fiscales. Y mira, lo que vamos a ver es algo bastante decidor, que tiene que ver también con la cantidad de dinero que ganaban estos médicos que eran enviados estas remesas afuera del país. Hay unas zapatillas de una marca bien exclusiva que están personalizadas, que es la típica zapatilla que uno pide a medida, con el nombre incluso, que se nota que es la firma de uno de estos médicos, lo que da cuenta un poco. Claro, es como, no sé, como la ropa de los deportistas que tiene una marca personalizada y le ponen su nombre. Mire, ese era el nivel de ingresos que tenían estos médicos y que realizaban. No sé si Juan Carlos le está mostrando ahí tiene la firma y la marca es una marca bastante exclusiva, sí. El problema es que ahora va a quedar con las puras zapatillas, porque no va a poder ejercer. Los cordones le van a quedar. Claro. O sea, los cordones se los van a sacar probablemente cuando entre. Claro. Si es que le devuelven las zapatillas algún también. tipo de medida cautelar, porque. Sí. Mira, acá está lo que decían ustedes, el valor de los días, la comisión. Tenían todo bien etiquetado, los títulos, el certificado de reconocimiento, porque eran médicos que tenían que acreditar, claro. Las propias boletas de los servicios médicos prestados. Y acá, mira, es coincidente, el mismo nombre que el de la zapatilla. No, sí, era una maquinaria súper bien armada para poder defraudar al sistema público y también al sistema privado de salud. No es que discrepemos, pero lo estábamos conversando. Una maquinaria bien armada, pero también con mucho arrojo, sin ningún tipo de vergüenza. Porque cuando uno ve, por ejemplo, solamente para nombrar un ejemplo, la ISAPRE Cruz Blanca, este año pasó a la ofensiva con el uso de las licencias. Fueron la ISAPRE y también FONASA quienes... Las que levantan las alertas, claro, las que dieron cuenta de este tipo de red fraudulenta. Solo un grupo de 56 doctores, que es lo que dice Cruz Blanca, entregó por este año 9.806 licencias. ¿En qué momento piensan que cuando se entregan casi 10.000 licencias nadie se va a dar cuenta? ¿O nadie va a prender la alarma? Eso por una parte, porque es burdo la cantidad de licencias, ¿no es cierto?, asociadas a un grupo tan chico de personas. Claro. Y por otra parte, que esto se publicitaba por WhatsApp y por redes sociales. O sea, esto existía, si bien ellos tenían toda una maquinaria armada, no se escondían tanto tampoco, Max, ¿no? No. De hecho, iban difundiendo a través de mensajes de WhatsApp, de redes sociales, la persona que podía obtener una licencia médica de parte de otro que ya la había obtenido anteriormente y así se iban comunicando. Vamos a escuchar también lo que dijo el director de FONASA en esta causa que es gravísima y que ya lo decíamos también, hay querella por parte del Consejo de Defensa del Estado que ya había recibido también varias denuncias con respecto a esto. Para FONASA es muy satisfactorio el resultado que se obtuvo a través de estas diligencias, porque permitió detener a 29 médicos considerados como grandes emisores de licencias médicas presumiblemente fraudulentas. FONASA seguirá colaborando con la Fiscalía e instituciones como la CONPIN, la Suceso y el Consejo de Defensa del Estado para evitar que esto siga ocurriendo. Cuando se defrauda a FONASA, no solo se perjudica a las arcas fiscales, sino también son afectados nuestros usuarios y usuarias que con estas acciones ven disminuidos los recursos públicos que tenemos disponibles para fortalecer el sistema de salud del país. Me gustaría decir una cosa, encuentro que es bien lamentable si uno compara, nosotros que habitualmente revisamos esas informaciones cuando se incautan elementos a una banda delictual, se incautan las mismas cosas que estamos viendo ahí. Claro, hay unas máquinas para contar billetes. Claro, esas zapatillas, por ejemplo, de marca, unas cadenas de oro con nombres, o sea, como el nivel de ostentación y de lujo que también había detrás de aquí, de este grupo, aunque sean médicos, se habían perdido hace rato, por lo visto, ¿no, Max? Sí, y hay una asociación ilícita que va a tratar de acreditar también la Fiscalía en la audiencia de este día jueves. Por lo tanto, hay una estructura jerárquica con permanencia en el tiempo, con funciones determinadas. Se allanaron 2 centros médicos, 32 domicilios. Por lo tanto, estos médicos entre ellos se conocían y hacían una suerte de colusión para estos precios para poder otorgar estas licencias ideológicamente falsas, porque no son licencias falsas, sino que nunca existía la prestación del servicio, había un diagnóstico médico que era falso y simplemente se emitía una licencia a una persona que pedía una licencia, pero no por estar enfermo, sino por faltar directamente al trabajo. Una situación realmente gravísima y que probablemente mañana al fiscalizar la Fiscalía Oriente al formalizar, bien digo, por estos delitos gravísimos de asociación ilícita, había un delito también económico que era gravísimo, que era lavado de activos, si mal no recuerdo, emisión fraudulenta de licencias, fraude de subvenciones. Lo más probable es que el Ministerio Público va a solicitar una
una medida cautelar que es de alta intensidad, que es la prisión preventiva. Y además queda por ver cuál era el mecanismo que utilizaban los doctores, porque ahí veíamos la tabla de cobro, solamente también para complementar con las cifras. El número global de licencias médicas que se otorgaron en este último trimestre aumentó a un 19%. O sea, uno empieza a ver la cantidad de licencias y da la impresión de que esto era pagar por licencia sin intermedio de ni siquiera una cortina de humo, que es una consulta, preguntar cómo se siente, el parecer. Sabían que iban, los atendían rápido y pagaban un monto que estaba estipulado, como vimos ahí recién en esta plantilla, por una licencia, ¿no? Claro. De eso fue lo que le llamó la atención no solamente a FONASA, sino también a las propias ISAPRES, que había una cantidad importante de licencias médicas de parte de un grupo determinado de médicos. Claro, comenzaron a indagar y eran tremendamente superiores al resto del promedio de licencias que otorgaban otros médicos. Y ahí se presenta la querella porque se empieza a sospechar de que hay una maquinaria para defraudar no solamente al Estado, sino también a estas entidades privadas. Así que vamos a ver qué pasa con toda esta situación. En muy pocos minutos más van a hablar las ministras del Interior y también de Salud, junto con la Policía de Investigaciones, con respecto a este mega operativo que se realizó ayer. Ya lo decíamos, 32 allanamientos, 2 de ellos en centros médicos, para detener a estos 29 doctores que van a ser formalizados el día de mañana. Sí, un solo detalle. ¿Cuánto tiempo habrían alcanzado a funcionar de esta manera, Max? ¿Se sabe? La investigación lleva 5 meses, probablemente deben haber llevado un buen tiempo anterior de eso, teniendo en cuenta que generalmente estas maquinarias de defraudación se empiezan a detectar varios meses después, cuando por ejemplo se empieza a acumular una cantidad considerable de licencias, que no es algo normal para un médico. Entonces, por lo menos un año, si lleva 5 o 6 meses la investigación, por lo menos un año deben haber, como mínimo, probablemente puede haber un tiempo anterior de defraudación. En todo caso, todo eso va a quedar en evidencia en la formalización de cargos que se va a realizar mañana, porque pidieron ampliación de la detención. Y es de esperar que terminen tras las rejas, porque aquí estamos hablando de un desfalco al Estado, independiente de la nacionalidad que tengan. Estamos hablando de delincuentes que le están robando plata al Estado de Chile, así que por lo mismo es de esperar que las penas sean altas. Max, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Sí. Muchas gracias, Max. Buenos días. Es importante la señal que se mande a partir de un caso como ese. 7:51. Estamos a esta hora ya con Soledad Agüero, que nos trae lo que pasó en Argentina. Ayer decíamos que estaba dentro de las posibilidades, ¿no? Pero ¿qué va a pasar de ahora en adelante con Cristina Fernández? Buenos días. ¿Cómo están, Karina, Humberto? Claro, lo habíamos adelantado ayer. Finalmente se conoció la sentencia contra Cristina Fernández. Fue condenada a 6 años de cárcel en este juicio que tiene que ver con la causa vialidad, como se le denomina a ella. La acusan de irregularidades durante su gobierno en la concesión de obras públicas para favorecer a empresarios vinculados al kirchnerismo, y de lo que se le acusaba en concreto era de asociación ilícita y de defraudar al Estado. Y sobre esto fue absuelta finalmente del cargo de ser jefa de una asociación ilícita, pero esta sentencia sí incluye parte de lo que estaba pidiendo la Fiscalía, que era inhabilitación para ejercer cargos públicos. La Fiscalía estaba pidiendo más años de cárcel, lo que pedían era 12 años de cárcel, y ella reaccionó inmediatamente, dijo ser víctima de una persecución política, de una persecución mediática, y atacó, como ya la hemos escuchado en otras oportunidades, al Poder Judicial. Vamos a escuchar sus declaraciones y seguimos comentando después qué es lo que va a pasar con Cristina Fernández después de esta sentencia. La condena estaba escrita. No es que en aquella oportunidad fuéramos clarividentes ni adivinos, era algo mucho más sencillo, en la cual un juez, el doctor Julián Ercolini, el inefable Julián Ercolini, se había declarado incompetente luego de una denuncia de diputados de la oposición, y luego, 8 o 9 años después, y más también, cuando llega el gobierno de Mauricio Macri, la resucita como por arte de magia y las vuelve a traer pese a la cosa juzgada. Está claro que cuando hace todo eso un juez, que la idea era condenarme. Claro, y ahí da a entender algo que ya habíamos escuchado previamente, de decir que esta condena ya estaba escrita, dice ella. Pero la pregunta que nos hacíamos ayer y que comentábamos era si es que es factible que Cristina Fernández vaya a la cárcel. Y aquí hay distintos elementos a considerar, y es que esta sentencia no es una sentencia firme, porque sí se puede apelar. Hay distintas instancias ahí de apelación ante la Cámara Federal de Casación y ante la Corte Suprema, y aquí los abogados de
Cristina Fernández ya han dicho además que van a apelar, y hay otro factor que es el tema de los fueros. ¿Vale? Pero si llega a la Corte Suprema y la Corte Suprema dictamina que estos 6 años de cárcel son efectivos, tiene que cumplirlo. Sí, pero ahí hay un tema porque esto puede demorar varios años, y en esos años que pueden pasar, ella termina su mandato el 10 de diciembre de 2023, el próximo año, y mientras esto no ocurra, mientras siga ese proceso, ella puede presentarse a otro cargo pero público. Está inhabilitada para ejercer cargos públicos, pero siempre y cuando la condena empiece a regir, ¿no? Exactamente. Entonces podría generarse ese pequeño paréntesis de resquicio. Que era lo que comentábamos ayer, que el equipo de abogados de Cristina Fernández ya tiene que tener eso todo calculado. Claro. Sí. O sea, en términos de cuánto demora la tramitación de una apelación, cuál es el promedio. Tú tenías la impresión que ella incluso podía haber conocido el dictamen mucho antes de que se... Es que me pareció raro, claro, porque la Sole ayer lo comentó, y yo después leí la declaración que ella hizo. Ella, antes de que salga el fallo ayer, dijo que ya se venía siendo culpable. O sea, se pone el parche antes de la haría. Claro, que a mí me quedó la sensación de que podría haber manejado información adicional. Y no quiero ser mal pensada, pero si maneja información adicional, quiere decir que algún tipo de contacto, algún tipo de reunión existe, ¿no? Y uno también podría pensar que también existe ese contacto para dilatar lo suficiente los recursos de tal manera que no se alcance a ejecutoriar la orden. Claro, y ahí lo más probable es que ella o sea candidata a la presidencia o candidata a senadora, que eso significaría que mantenga todos estos fueros al menos hasta el año 2029 para... que sea desaforada, y se necesita una votación en el Congreso, se necesitan 2/3 de quórum, es difícil poder reunir todo eso. Y también ayer agregábamos otro elemento, que es que ella va a cumplir 70 años, por lo tanto, en caso de que efectivamente se cumpla la condena, va a poder cumplirla bajo arresto domiciliario. Y lo otro que ustedes saben, y todo el mundo lo sabe, acá también se usa ese dicho: tu pasado te condena. Ellos en Argentina, la historia política argentina está llena de misterios, está llena de reuniones secretas, está llena de situaciones que se han ido alargando en el tiempo y no se zanjan, está llena de muertes que se han producido, incluso de fiscales que investigan casos complicados como este. Entonces, también eso juega en contra, ¿no?, de lo que pudiera pasar. Alberto Fernández, por otro lado, dice que aquí se está persiguiendo a una persona inocente. Bueno, era de esperar también una declaración de ese tono, ¿no? Sí, más allá de todas las diferencias que pueda haber entre el presidente y la vicepresidenta, y el presidente Alberto Fernández sí ha salido a respaldar a Cristina Fernández. Vamos a cambiar ahora de tema, porque otro tema que nos ha mantenido aquí atentos es lo que tiene que ver con China. Ya les comentábamos que se han ido relajando algunas medidas a nivel local en algunas regiones, pero ahora ya anunciaron un relajamiento de medidas para todo el país, que era algo que se estaba esperando después de las manifestaciones que habíamos visto contra las políticas de COVID-0, las políticas del gobierno de Xi Jinping, que han sido muy estrictas, a diferencia de lo que ha ocurrido ahora en gran parte del mundo con la flexibilización de las medidas contra el COVID. Pero ahora hubo distintos anuncios, entre ellos la cuarentena que se va a poder cumplir desde casa, porque lo que ocurría era que las personas contagiadas y también los contactos estrechos tenían que cumplir esa cuarentena, pero en centros habilitados especialmente para esa función. ¿Qué va a pasar con las pruebas masivas? Los testeos masivos también se van a reducir. Las exigencias, ¿no?, era algo que habíamos escuchado ahí entre el petitorio de quienes habían salido a manifestarse. Es que la polémica aquí solo me imagino que es que muchos acusan que esto era una medida de control social más que de control sanitario. Claro, porque llama la atención, son los primeros que partieron con la pandemia y van más atrasados que el resto del mundo. Claro, y con el impacto económico que eso tiene, y además las críticas que habían recibido desde la misma Organización Mundial de la Salud, que decían que a estas alturas estas exigencias no son las mejores a la hora de poder combatir el virus. Y hay otro elemento también, que es fomentar la vacunación de las personas mayores, porque si se compara ahí la tasa de inmunización de las personas mayores versus las personas más jóvenes, se veía que había una mayor desconfianza de las personas mayores hacia el proceso de vacunación, y eso es algo que también se está tratando ahora de incentivar. Pero los quiero llevar a que ya vayamos poniéndonos a tono con la Navidad, con esta corrida, una corrida en Alemania, protagonizada por
personas disfrazadas de viejos. Qué bueno. Oye, tenía más cara de bata en algunos casos, porque mira, como que se hubieran puesto y corrieron con pijama. Se Pero ponen igual la uno bata y los corren ve, con pijama. Y eso sí, viejos pascueros, se justifica que estén así abrigados. Aquí ha sido una carrera de viejos pascueros en esta época del año y hay shock de calor, se muere la mitad. No, ya están Sería entrando, tremendo. ya están Pero te entrando sirve en para pleno bajar de peso. invierno. Pero los viejos pascueros deberían andar con short en Santiago, ¿no? Es verdad. Es Bueno, verdad, vamos a propiciar short y un viejo polera. pascuero con short ¿Sí y o no? polera. Como nuestros viernes de zapatilla, deberían ser los viejos pascueros más desabrigados. Ellos dicen que parte de lo que los motiva a participar es poder cambiar un poco el frío que se siente ahora en Europa a esta altura del año. Ya no queda nada, entonces ya con esta carrera marcamos que estamos en la recta final para la Navidad. Gracias, Sole, que estén Gracias, muy bien. Nos vemos, Sole. buen día, nos vemos. Bueno, así nos estamos despidiendo de esta edición de Noticias. Muchas gracias por haberse levantado junto a nosotros. Que tengan un excelente miércoles. Mira, ahí está la Plaza Italia. Ahora se van a empezar a sembrar las flores en un ratito más. Claro Sigan que con Pluto TV, el canal 208 de Chilevisión Noticias y Contigo en la Mañana en Chilevisión. Que estén muy bien. Que tengan un buen día.